16:26 minutos. Decíamos un poco fuera de aire, anticipando la charla que vamos a tener con Jorge Ríos, que es delegado del INADI en nuestra provincia. Qué difícil hablar de discriminación en un contexto donde pareciera que hay otras prioridades, ¿no? Y está todo muy corrido, además. Es como nos pasa a las feministas, que cuando queremos meter la agenda feminista parecemos a destiempo en este contexto. Pero bueno, está ahí Jorge para charlar de un encuentro que va a comenzar hoy a las 18 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, un saludo para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Muy bien, por suerte, bueno, dentro de lo que se puede estar viendo en este escenario nacional tan complicado, tan complejo, ¿no? Pensaba en todo este tiempo, sobre todo en la campaña y un poco cómo fueron apareciendo algunos tópicos, algunas conversaciones, que más que nunca se necesitan espacios como para también volver a discutir, a visibilizar y a sensibilizar sobre la discriminación. Así que, más allá de lo que diga, digamos, más que necesario. Exacto, y es interesante lo que decía recién Alicia de hablar del feminismo, ¿no? El movimiento de mujeres, porque justamente sabemos que en situaciones de crisis, justamente crisis económica, quienes más la sufren son las mujeres, digamos, ¿no? Y esto mismo se aplica a todas las poblaciones que históricamente vienen siendo relegadas, ¿no? Vulneradas, invisibilizadas. Digamos, es comparable si se quiere, porque sistemáticamente y de manera sistémica, insisto, funciona de la misma manera para todas las poblaciones, no solamente para las mujeres respecto de los varones, no solamente para las personas LGBT, IQ+, respecto a las personas heterosis, sino también aplica para otras poblaciones como la población migrante, ¿no? Las clases más vulneradas, clases sociales más bajas, los muy jóvenes o los adultos mayores, personas viviendo con VIH, personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad. La lista es muy larga, ¿no? Y si nos ponemos a pensar también de alguna u otra forma, si no somos nosotros quienes pertenecemos, de hecho, a algunas poblaciones, alguien en la familia pertenece, ¿no? Entonces no es algo que le pasa a otros afuera y lejos de mí, sino que nos pasa, ¿no? Me parece que hay que también entender eso y que más allá de que el sentido común pareciera decir que, bueno, pero pibe, vamos a hablar de lo importante ahora que es la economía, en realidad no debería quedar relegado en la lista de prioridades hablar de esto, y justamente al contrario, porque bueno, ante este escenario donde en dato, al menos basándonos en los resultados de las PASO, quien se posiciona como el principal candidato a lograr el poder a partir de diciembre, justamente apunta directamente, ¿no? Con su discurso al menos, a las mujeres, a la población LGTBIQ+, a los sectores populares, ¿no? Y justamente a la asistencia del Estado, ¿no? A estas poblaciones, que en realidad, y hoy lo decía en otra entrevista, usando este término planero, ¿no? De manera despectiva, peyorativa, en realidad no hay aquí. Sí, ahí estamos escuchando, no sé si se nos cortó. Bueno, vamos a retomar la conversación. Estamos hablando con Jorge Ríos, que es delegado del INADI en nuestra provincia. La excusa es este encuentro por la igualdad que está programado para las 18, pero más que interesante, 18 de hoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, es un encuentro con distintas organizaciones para poder discutir justamente una agenda. Pero decíamos con él, más que interesante en este contexto, poder hablar de estos temas porque la campaña se puso particularmente compleja y pareciera que hay algunos que pueden decir cualquier cosa y están como legitimados, y los votos encima ahora es como que los potencian. Así que se nos cortó, Jorge, vamos a ir retomamos. Sí, quería reflexionar, ¿no? Al respecto de este discurso que habla de los planeros, ¿no? Pero en realidad es porque se pone el foco solamente en la ayuda del Estado a quienes de hecho están en situaciones más vulnerables, pero nos olvidamos que
todos accedemos a la ayuda del Estado, porque el transporte está subsidiado, los servicios públicos están subsidiados, la universidad pública de la que yo me recibí, de lo que sea que me recibí, contador, doctor, abogado, digamos, la educación, la salud. Entonces, es cargar las tintas justamente contra las poblaciones que más vulnerables están. Y hasta la escuela privada, entre comillas, que en esta ciudad se dice escuela privada, que es una escuela pública de gestión privada en todo caso, tiene un altísimo subsidio del Estado. Exacto. Entonces, en este escenario tan complejo, porque como te escuchaba decir recién, también se empiezan a legitimar estos discursos, ¿no? Que después legitiman violencias no solo simbólicas, sino físicos, crímenes de odio, digamos. La historia que ya sabemos y la que estábamos tratando de revertir de alguna manera y que tanto viene costando, de repente se pone en jaque, en duda, en cuestionamiento, ¿no? Y bueno, como decías vos también hoy, lamentablemente están logrando correr los ejes del debate, de la discusión, no décadas, sino siglos, ¿no? Atrás, porque bueno, uno escucha la propuesta, el contenido, y pareciera que es volver a un estado previo al contrato social prácticamente, ¿no? Es como una reacción también, ¿no? Porque hasta hace un tiempo diríamos era políticamente incorrecto meter algunos temas, sobre todo en la campaña, pero hoy es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces hoy está bien insultar, está bien ir contra los derechos que hemos conquistado las mujeres, contra los derechos de las poblaciones con discapacidad, o sea, se puede decir cualquier cosa. Claro, que además son movidas clásicas, digamos, ¿no? Si se quiere, de estos sectores, generar estos chivos expiatorios, digamos. Sabemos que estas poblaciones han sido históricamente chivos expiatorios, deberíamos haber aprendido de la historia, ¿no? Y de lo que pasó con estos discursos que dicen que en principio simbólicamente quieren enterrar o quieren eliminar a ciertos sectores, pero que después escalan en otro sentido, ¿no? Y eso creo que ya lo estamos viendo, lamentablemente, ¿no? Y es entendible, por un lado, el enojo, la bronca, ¿no? Y este reclamo, esta insatisfacción con la democracia, con la política. Yo en realidad creo que es con la política, no con la democracia, y a veces eso se borronea un poco esos límites. Pero bueno, también qué está en juego, ¿no? La responsabilidad de saber qué está en juego al momento de ir a las urnas. Pensaba también en esto de, durante muchos años hemos construido y visibilizado una agenda, ya sea de una agenda contra la discriminación, puede ser, y por la ampliación de derechos, que hoy muchos sectores nos están diciendo, y esto lo decía hace un ratito, no es el momento. Claro. Esa agenda hoy es funcional a la derecha y te dicen, y fíjate lo que pasó el domingo. ¿Cómo contrarrestamos eso también? Porque ¿qué? ¿Vamos a guardarnos, a hablar de otras cosas mientras pasan estas cosas para no ser funcionales a la derecha? No, yo creo que hay que seguir trabajando. Obviamente las organizaciones sociales también, eso es un momento de unión, ¿no? De trabar alianzas, de articular, de trabajar en conjunto. Quizás si en otro momento las organizaciones por ahí tendían a diferenciarse unas de otras por alguna línea en particular, creo que en este momento lo que necesitamos es más bien lo contrario, ¿no? Poner el foco sobre lo que hay en común, las luchas en común, y no sobre las diferencias, ¿no? ¿Algo de eso va a pasar hoy en esta convocatoria? ¿Lo pensaron antes ya o esto salió ahora? Mirá, Licha, honestamente, esta convocatoria en particular, la de hoy, la venimos haciendo, por supuesto, antes de las PASO, y creo yo que, por supuesto, ante este escenario va a tomar quizá otro sentido, ¿no? En realidad también viene en línea con otros encuentros que venimos planteando, por ejemplo, el conversatorio que hicimos en el mes del orgullo, donde de hecho se planteó este escenario de alguna manera, pero bueno, sin tener los resultados, ¿no?, electorales que tenemos hoy, de hecho, y bueno, y la incertidumbre respecto a lo que va a pasar, de hecho, en las elecciones generales de octubre, ¿no? Pero un poco lo preveía, esto era previsible de una forma, y fue parte de las discusiones y las reflexiones, ¿no?, en aquel momento, en ese conversatorio, y seguramente que hoy sin dudas también. Y la idea viene siendo, yo en estos casi 4 meses al frente del INADI,
ya he tenido la posibilidad de ir reuniéndome por separado con referentes de estos colectivos, ¿no? Referentes de la comunidad afrodescendiente, referentes de personas que trabajan con niñeces, personas que trabajan con migrantes, personas y refugiados, personas que trabajan con, obviamente el movimiento LGTB, mujeres, personas sordas, personas con discapacidad. Entonces, por separado y viendo también que hay que cada lucha un poco que va por separado, ¿no? Como que están divididas. ¿Por qué no juntarnos, ver justamente esto, ¿no? Lo que decíamos, qué tenemos en común, qué alianzas podemos también trabar, articular y generar sinergias para compartir experiencia, compartir miradas y transversalizar también, ¿no? Porque por ahí el movimiento LGBT muchas veces no es consciente de las problemáticas de la comunidad afro, por ejemplo, y caemos en posturas racistas o una militancia blanca clase medista, digamos, ¿no? Y también está bueno transversalizar las miradas, apuntando a esta interseccionalidad, ¿no? De la que solemos hablar. Y bueno, en este sentido es que planteamos esto como un primer acercamiento que podamos seguir trabajando en mayor profundidad en el mes de octubre. Esa es la propuesta en principio. Jorge, y en estos meses en los que estás trabajando al frente del INADI, ¿con qué te encontrás? ¿Cuáles son las denuncias que aparecen con mayor frecuencia? Nosotros estamos generando unas estadísticas propias, ¿no? Y ahí van apareciendo algunos datos interesantes. Lo llamativo, por un lado, digo porque coincide de hecho con el Mapa Nacional de la Discriminación, que es un estudio, un relevamiento que se hace en todo el país justamente a través de las universidades públicas. Y ahí aparece, por ejemplo, hay una mayor toma de conciencia, ¿no? En cuanto avanzan los años de la discriminación y sobre todo la discriminación como impedimento del goce de los derechos, ¿no? Como una obstrucción en el goce de los derechos, que eso es importante porque nos habla de la discriminación desde el punto de vista jurídico, ¿no? La discriminación está también vinculada a la segregación, al maltrato, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista jurídico es negación de derechos. Y lo que aparece ahí, por ejemplo, es que el ámbito educativo es donde más se discrimina, seguido solamente por el ámbito laboral y sobre todo discriminando también de las razones, ¿no? Por las cuales se dan prácticas y actos discriminatorios. Por ejemplo, en el ámbito laboral el género es la principal razón por la que se sufre discriminación. Entonces, y estos datos coinciden bastante con los datos que estamos recolectando nosotros mismos desde la delegación, ¿no? Y en el ámbito escolar, bueno, además del acoso entre pares, el bullying, digamos, que además, hay que decirlo, los chicos, las chicas se hacen bullying por las mismas razones que en el mundo adulto discriminamos. Entonces hay claramente una correlación, lo llevan a su ámbito de socialización por excelencia, que es la escuela, ¿no? Pero además de eso suele haber muchas dificultades con las instituciones cuando, por ejemplo, no quieren inscribir a un chico porque está en el espectro autista o porque tiene alguna discapacidad o por, entre comillas, problemas de conducta o de disciplina. Los terminan, por ejemplo, separando del grupo, se empiezan como a tomar decisiones que comprometen la escolarización del estudiante, ¿no? Y bueno, los padres, las familias suelen acercar a denunciar estos casos, ¿no? Pero bueno, por supuesto también muchos casos de denuncias digamos, las personas con discapacidad denuncian mucho esto, ¿no? La falta de accesibilidad. Por supuesto también el colectivo LGTBIQ+, también denunciando en muchos casos no solamente instituciones, sino justamente a sus propias familias en muchos casos, o vecinos, vecinas. Y bueno, tenemos esta herramienta que es el INADI, que por un lado lo que hacemos es recibir consultas, asesorar, dar asesoramiento jurídico. Casi el 40% de las consultas que recibimos terminamos derivando a otros entes. Entonces también tratamos de articular, ¿no?, el trabajo con acceso a la justicia, defensa del consumidor, los observatorios de violencia, ¿no?, violencia laboral del Ministerio de Trabajo. Es decir, tratamos de poder acercarle también a la persona que viene consultando a la ventanilla que corresponde, como quien dice, ¿no? Así que, y bueno, también siempre ofrecemos una instancia de mediación, las gestiones de buenos oficios, que es ponernos en contacto con la persona que está por ser denunciada y tratar de mediar, y en general logramos
cesar ese acto, esa práctica discriminatoria con esa intervención, ¿no? Y eso es gracias al peso, si se quiere, simbólico que logró ganarse el INADI en estos casi 30 años que tiene existencia en nuestro país. Estaba mirando este mapa de la discriminación que tienen, que lo muestran en la página del INADI a nivel nacional, y esto de la situación de pobreza que aparece ahí también, ¿no? Y es muy llamativo que aparece denunciado o planteado en la vía pública, ¿no? Porque tal vez fuimos naturalizando que a la gente que está en situación de pobreza o a los que llaman, entre comillas, planeros, la gente le puede decir cualquier cosa, y lo hemos visto también lo hemos visto en las marchas, cuando marchan movimientos sociales que organizan a personas que están desocupadas o que tienen programas y planes sociales, y por ahí reacciones de gente que antes no lo veíamos, mandándolos a trabajar y diciendo cualquier cosa además, ¿no? Sí, se sienten legitimadas a empezar a agredir explícitamente, ¿no? Sí, totalmente. Acá en Misiones aparece como uno de los principales motivos de discriminación la situación de pobreza, ¿no? Pasa que también hay que entender que al ser un estudio cuantitativo, se tiene que basar en variables, ¿no? Muy definidas, pero que en la realidad, en el mundo real, aparecen intersectadas, ¿no? Por ejemplo, la apariencia física, situación de pobreza, ¿no? La clase y la raza, ¿no? El racismo estructural, aparecen en nuestro país, en nuestra provincia, además la situación migratoria, ¿no? Sí. O sea, se entrelazan, y entonces ahí aparecen, digamos, si se quiere, no hay por ahí muchas veces una situación de discriminación solamente por racismo, sino racismo y clasismo, y en muchos casos xenofobia al mismo tiempo, ¿no? Las expresiones en relación a lo que pasa en el puente es muy impresionante también ahí, ¿no? Cuando escuchamos expresiones en relación a los vecinos de Encarnación. Sí. Totalmente, porque además, son en general las clases populares también, ¿no? Que en ese, entre comillas, rebusque muchas veces, que es lo que veníamos haciendo al revés, ¿no? Nosotros, desde Argentina, en otros momentos lo hacíamos a la inversa, pero sí, escuchamos mucho, ¿no? Estas agresiones, sobre todo a ciudadanos de Paraguay, y que también nos llama la atención de que no solemos tener denuncias en ese sentido, y nuestra hipótesis es que no, los ciudadanos, las ciudadanas de Paraguay, al no tener un INADI, entre comillas, ¿no? Al no tener un organismo similares características al INADI en su país, creemos que quizá no tienen conocimiento, no tienen conciencia de que pueden venir a acercarse a denunciar, ¿no? Estas situaciones, estos actos discriminatorios, que no siempre de todas maneras configuran, ¿no? Como te decía hoy, desde el punto de vista jurídico, la ley de actos discriminatorios, que es del año 88, dice que para que se considere un acto discriminatorio como tal, tiene que haber una obstrucción, un menoscabo, ¿no? Un impedimento del goce pleno de los derechos garantizados por la Constitución, sobre la base de algún pretexto que puede ser, bueno, como ya sabemos, el color de piel, la orientación sexual, cualquiera sea el pretexto, ¿no? Arbitrario para obstruir ese derecho. Eso es desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde el punto de vista social, por supuesto que es mucho más amplio, ¿no? Y se puede ver de múltiples maneras, y bueno, el INADI, por un lado, lo que es discriminación como tal, desde lo jurídico, lo trabajamos con el proceso administrativo que ofrecemos, que termina en un dictamen, ¿no? En un dictamen experto en la materia. Y por otro lado, todo lo demás lo trabajamos de los talleres de sensibilización, capacitación, incidencia mediática, nuestro trabajo político también de proponer proyectos de ley en materia antidiscriminatoria, ¿no? También participar de la conversación pública, un poco esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Sobre las instituciones, los derechos, la democracia. Entonces, bueno, así tratamos de cubrir y tratamos, ¿no? Nos proponemos combatir la discriminación en todos los ámbitos y en todas sus formas. Jorge, y pensaba también, después de, sobre todo lo que pasó el domingo, hay como mucha necesidad de encontrar espacios para discutir, para por lo menos la gente con la que uno habla, después de esto, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos juntamos? Así que capaz hoy, en este encuentro, sea una buena oportunidad también para ir canalizando las sensaciones que nos quedó de ese 13 de agosto,
y, bueno, pensar un poco lo que se viene. Así que vamos a Totalmente. invitarles a las 18 de hoy en el Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades. Exacto. El edificio, sí, Juan Figueredo, que es el que tiene acceso sobre calle Colón, casi Tucumán, segundo piso. Ahí vamos a estar a partir de las 18 horas. Buenísimo. Es abierto, solamente, digamos, sujeto a la capacidad del aula, ¿no? En el que vamos a estar. Ojalá sean muchas. Exacto. Mil gracias, Jorge. No, al contrario, a ustedes por el espacio. Un abrazo, hasta luego. Un placer. Hasta luego. Jorge Ríos, que es delegado del INADI en la provincia de Misiones, y la invitación para este encuentro por la igualdad.